Dios los bendiga. Seguiremos con el siguiente video y vamos a hablar sobre la fe. Como cuando la fe no aumenta, entonces hay un versículo que dice, Romanos 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En un instante podemos entender que la fe viene por la palabra del Señor. Hay que estudiar la palabra de Dios, estudiarla cuidadosamente para ver exactamente qué es lo que Dios dice en su palabra. Hay que creerlo y ponerlo en nuestras vidas. Y nuestra fe va a crecer y va a seguir creciendo. ¿Qué puedo hacer para aumentar la fe? Leer la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oramos, estamos hablando con Dios, pero cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando a nosotros. La fe va a aumentar cuando leamos y meditemos en la palabra. Hemos hablado de los hechos, hemos hablado de la fe, hablamos de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son emociones tales como la alegría, la tristeza, la felicidad, el dolor. Debemos comprender que los sentimientos se diferencian de los hechos, ya que los hechos nunca cambian, mientras que nuestros sentimientos cada día están cambiando. Yo puedo empezar el día alegre, pero puedo terminar el día triste. Puedo empezar el día con gozo, pero a la hora triste. A lo mejor porque me dan una mala noticia, a lo mejor porque me caí enfermo. Los hechos nunca cambian. Lo que cambia son nuestros sentimientos. El estado de salud se afecta a nuestros sentimientos. Nuestra relación con otras personas afecta el sentimiento. Hasta un cambio de clima puede afectar nuestros sentimientos. Hay un refrán muy importante, al mal tiempo buena cara. Y para mí eso es mentira, porque uno cada día puede tener una buena cara. Siempre hemos dicho que cuando el día está gris, una persona está triste, es más aburrida, no es apasionada. Pero hay personas que cuando el día está gris, cuando el día está lluvioso, cuando hay tormenta, está feliz. Cuando hace sol, están felices. Puede ser que nos preguntemos por qué usamos los dibujos, por ejemplo, una pelota de fútbol para representar los sentimientos. ¿Has visto ese ejemplo? Yo en varias ocasiones lo he visto porque me gusta el deporte y disfruto ver el fútbol americano. Se debe a que nuestros sentimientos cambian. Y hay un refrán que dice, no sabes cómo va a rebotar la pelota, el balón. Así son los sentimientos. No sabes cómo van a rebotar tus sentimientos. Un día podemos estar llenos de alegría y el día siguiente, sin una razón aparente, podemos estar tristes, en depresión. Lo más importante hay que recordar en la relación con los sentimientos es esto. Los sentimientos cambian, son cambiantes. Y por esta razón no debemos procurar que nuestra fe descanse en nuestros sentimientos. No importa cuánto puedan cambiar nuestros sentimientos, eso no afecta a los hechos. Los hechos siempre son verdad y son verdad a pesar de nuestros sentimientos. Por ejemplo, supongamos que me cargo una carta de un bufete de abogados en el que anuncia que un pariente te ha dado algo. Pongamos una herencia, un ejemplo. Por cierto, hace unas semanas hablamos del hijo pródigo. Pueden encontrar video en la página de mi iglesia. De repente puedes decir que eso no sea verdaderamente mío. Quizás no, pero sin embargo te pertenece. Te ha sido legado. Es tuyo a pesar de tus sentimientos. Mucha gente sincera busca la salvación, pero no la encuentra porque buscan un sentimiento. Y en la vida cristiana los sentimientos sí tienen su lugar, pero no vienen primero. El orden de los factores en esta ocasión altera el producto, por ejemplo. En cambio, vienen después de los hechos y la fe. La palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio a sí mismo. Observa el orden
creemos y luego tenemos el testimonio en el Espíritu, en nuestro corazón. Hay momentos en la vida en que uno siente desánimo, está deprimido. Aún el apóstol Pablo pasó por momentos así. Puedo leerlos en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis esta tribulación que nos sobreviene, porque fuimos abrumados por manera más allá de las puertas, de tal manera que pedimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué debemos hacer cuando estamos así? La respuesta, ir a la palabra de Dios. Lee, medita sobre pasajes que te van a animar. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Durante este verano he tenido varios eventos y varios hermanos lo han compartido, el Salmo 23, y nos daban ejemplos de que Jesús es el buen pastor. David era pastor de ovejas, pero David, cuando fue rey, meditaba, y cuando él era pastor de ovejas, ya de mayor siendo rey, meditaba en que Dios era su pastor. Medita Romanos capítulo 8, Filipenses 4. A medida que vayas poniendo atención a lo que Dios dice en su palabra, vas a encontrar fe, valor. La Biblia dice, y el Dios de esperanza os llene todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza del poder del Espíritu Santo. Romanos 15, verso 13. Al vivir la vida cristiana, no debemos estar excesivamente preocupados por nuestros sentimientos. No somos salvos por nuestros sentimientos, ni tampoco vivimos por cristianismo, por sentimiento. Vivimos por fe, la palabra de Dios. Si tenemos sentimientos agradables, damos gracias a Dios. Si no, seguimos adelante creyendo, obedeciendo a Dios. La fe es la realidad. La palabra de Dios es el camino a una vida feliz, a una vida llena de bendiciones. Por eso, recuerda este principio: hechos, fe y sentimientos. El principio de los hechos, la fe y los sentimientos lo puedes descubrir en la palabra de Dios en ese momento. Pon siempre la fe en los hechos de Dios y deja tus sentimientos que sigan como quieran. Que tus sentimientos no te aparten de Dios. Que la promesa de Dios es esta: el orden de Dios es siempre hechos, fe y sentimientos. Los hechos forman el fundamento, la fe descansa en los hechos y los sentimientos vienen después. Por eso el mensaje es sencillo y te lo voy a dar como una pequeña perla, como una pequeña joya. Afirma siempre tu fe en los hechos de Dios. Todas las obras que la palabra de Dios en la Biblia, y deja tus sentimientos vengan después. Esto ha sido una pequeña lección de esta nueva clase o enseñanza que le doy, la vida cristiana práctica.